Ya ahora que sabemos que una clase es como una especie de template donde nosotros creamos o tenemos la capacidad de crear nuevos tipos de datos, porque ¿cuántos tipos de datos primitivos existían? Tenemos ocho Tenemos tipos de ocho datos tipos de primitivos. De esos ocho tipos de datos, bueno, tenemos, la mayoría son numéricos, y luego tenemos los tipos de datos que son los referenciales. Los referenciales son los tipos de datos donde son del tipo clase, ¿no? Entonces, los tipos de datos referenciales hacen justamente referencia a que son del tipo de clase, de las clases que nosotros somos capaces ya de crear. O sea, que nosotros podíamos crear nuestros propios tipos de datos, por ejemplo, el tipo de dato persona, el tipo de dato auto, el tipo de dato de lo que es la programación orientada a objetos, donde nosotros eh, somos capaces de resolver un problema pensando en objetos. Entonces, supongamos que tenemos que hacer un sistema, nosotros vamos a pensar, bueno, cuáles son los objetos que yo debería, con los que debería trabajar en ese sistema. Por ejemplo, si tengo que trabajar con una factura, un pedido, un cliente, ¿está bien? Un proveedor. Entonces yo me voy a crear esos tipos de datos y voy a poder resolver los problemas haciendo que estas clases, bueno, interactúen entre sí o viendo cuáles son las relaciones que hay en estas clases. Ya eso lo vamos a avanzar a partir de la siguiente guía. Pero en esta guía es como que vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque es como que ahora que ustedes saben qué es lo que es una clase y que una clase me va a dar la posibilidad de generar un nuevo tipo de datos, también tenemos clases que ya alguien programó y una de las grandes ventajas de la programación orientada a objetos es que nosotros podemos reutilizar código. Entonces, reutilizar código significa que no es que vamos a hacer todo desde cero, sino que vamos a tener la capacidad de usar mucho código que a lo mejor está en la parte de las librerías, ¿sí? Entonces, dentro de las librerías hay algunas clases que son muy utilizadas y bueno, les digo que vamos a hacer un paréntesis porque no es que en esta guía les vamos a pedir que ustedes generen clases, sino que conozcan algunas de las clases que tenemos disponibles dentro de lo que es la biblioteca, cuáles las más utilizadas, que las analicemos un poquito, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a conocer algunas clases que son de utilidad, como la clase Scanner, que muchos me decían, bueno, ay, ¿cómo pedimos datos para que la persona ingrese datos por teclado? Bueno, una de las clases es Scanner, que por ahí yo no lo había adelantado porque, bueno, ya estaba planificado que lo viéramos en esta guía, la clase string, la clase mat y algunos de sus métodos más conocidos. Vamos a hablar sobre el manejo de la memoria, cuál es la diferencia entre la memoria stack y la memoria heap, la memoria que se crea de manera estática y la memoria que se crea de manera dinámica, y vamos a hablar un poquito sobre los literales. Lo primero que me dice la guía me habla sobre algunas clases que ya están incluidas dentro del paquete Java que son justamente la clase string y la clase mat. Si ustedes se fijan, nosotros cuando generamos un string, string no es un tipo de dato primitivo. Dentro de los tipos de datos primitivos no está la clase string. De hecho, si ustedes se fijan, el tipo de dato, los tipos de datos que nosotros escribimos, por ejemplo, cuando queríamos declarar un char, un boolean, ¿tá? Nosotros, o un int, nosotros no usamos la clase con mayúsculas, sino que directamente usamos con minúsculas. Nosotros ponemos primero el tipo de dato y luego el nombre de nuestra variable, o nuestro atributo, en el caso de que estemos generando un atributo, y bueno, teníamos la posibilidad también de darle un valor de inicio. Pero la clase string, si ustedes se fijan, empieza sí o sí con la primera letra en mayúscula. Nosotros ya les dijimos también que una buena práctica de programación es que el nombre de las clases sea en mayúscula. Entonces, la clase string comienza con mayúscula, al igual que la clase mat. Son clases y en este caso están dentro del paquete Java y tienen como que una ventaja de que como son tan utilizadas, no hace falta que nosotros, ¿tá? Que los importemos porque ya Java se encarga de importarlos automáticamente, ¿tá? Entonces, en todos los programas nosotros vamos a poder utilizar un string o usar las funciones de mat sin que tengamos que poner la instrucción de import. Import java.lang.string. No lo hicimos. Ya de hecho creo que han usado los strings. Y si ustedes se fijan, nunca pusieron un import java.lang.string. ¿Tá? Ah, bien. Eso con string y mat, profe. String, Mat, Object System, Rewable, hay otras clases más que están dentro de ese paquete Javalang y que no es necesario que los importen. Java ya directamente da por hecho que como son las clases más utilizadas,
ya directamente las busca directamente dentro de ese paquete. ¿Está? Sí, el resto de las otras clases las van a tener que ustedes poner la instrucción de import. Import, la clase que ustedes necesiten utilizar. Pero en este caso no es necesario que ustedes pongan el import, directamente utilizan, si necesitan declarar algún string o algo, lo utilizan y listo. Por ejemplo, la clase scanner es una de las clases que no se importa automáticamente. Nosotros la tenemos que importar sí o sí. Entonces siempre va como primera instrucción de nuestras clases el package, que en el paquete donde nosotros vamos a estar trabajando, donde vamos a generar nuestra clase. En este caso, la clase se llama ejemplo scanner y está dentro del package paquete 1. Fíjense que después de la instrucción package ya vienen los import. Podemos tener un montón de instrucciones de import, sobre todo en proyectos grandes. Y bueno, en este caso sí es necesario, si nosotros queremos utilizar el escáner, poner la instrucción import Java Util Scanner. La clase Scanner está dentro del paquete Java Util, ¿sí? Siempre va, recordemos que en realidad los paquetes son carpetas donde se agrupan las clases. En este caso, dentro del paquete Java útil hay un montón de clases agrupadas. Por ejemplo, está el escáner. El escáner es una clase que me va a permitir hacer lo que es entrada-salida de datos. Entonces, ya en esa clase facilita para que podamos nosotros pedir datos por teclado. Entonces, para poder pedir datos por teclados, lo primero que tenemos que hacer es declarar un objeto del tipo escáner. En este caso se llama teclado, pero se podría haber llamado de otra manera. Por ejemplo, leer o escribir suelen ser algunas de los... Y bueno, en este caso, para pedir datos por teclado, lo primero que tenemos que hacer es hacer un new scanner, que es lo que estamos haciendo si escribimos la instrucción new, Constructor. el constructor. Esa es lo que yo esperaba que me respondieran. Cuando nosotros ejecutamos la instrucción new, lo que estamos haciendo es invocando al constructor de la clase. Entonces estamos invocando al constructor de la clase scanner y en este caso este constructor está esperando que nosotros le mandemos un parámetro. El parámetro es system.in. Fíjense, esta también es una clase. ¿Cómo sé que es una clase? Porque empieza por mayúscula. Y lo que sigue, punto in, sería un atributo. Yo sé que es un atributo. ¿Por qué me doy cuenta que es un atributo? Porque después del El nombre punto de la yo clase. pongo el nombre de la clase, pongo el punto y tengo todo lo que tengo público para poder acceder. En este caso, si ustedes se van a chusmear la clase Scanner, se van a dar cuenta que es un atributo, no un método. ¿Por qué me doy cuenta que no es un método? Porque no lleva los paréntesis. Después del nombre no vienen paréntesis. Si hubiera sido un método, sería punto .in y vendrían paréntesis. Porque en los paréntesis, cuando yo llamo a un método, siempre viene el nombre de mi método y luego viene la zona de parámetros. Entonces, en la zona de parámetros, por más que no haya parámetros, van los paréntesis vacíos. Entonces, yo ahí debería poder deducir que después del punto estoy accediendo a un atributo porque no lleva paréntesis. Si no lleva paréntesis es porque es un atributo de la clase system. ¿Ah? Bueno, eso como un dato, ¿sí? En este caso, system.in es justamente la clase que me permite obtener datos desde la consola, ya sea, o sea, en este caso, sí, de la entrada de datos de la consola del teclado, ¿sí? Porque también podríamos estar accediendo quizás a un archivo o cosas por el estilo. ¿Qué pasó, Valentín? Quería preguntar, o sea, System es una clase, ¿no? O sea, si bien no la fabricamos nosotros, es una clase, Sí. tiene atributos por defecto, por así decir. Tiene más atributos que in. De hecho, los has usado porque cuando vos pones system.out.println, ¿qué estás haciendo? Estás accediendo a la clase system. Dentro de la clase system estás accediendo al atributo out y luego estás accediendo a un método. Recordemos que los atributos no necesariamente son del tipo de dato primitivo. Entonces, fíjense que el tipo out es un atributo que es del tipo objeto. ¿Cómo sé que es del tipo objeto? Y porque después estoy accediendo al método println o print solo, sin el ln. Entonces, cuando ponemos system out println, estamos accediendo a la clase system, que es la misma esta, nada más que en ese caso es para salida de datos, para mostrar datos por Que hace un output, salida sí. estándar. Out es un atributo público, así como in, que a su vez tiene un método.
que se llama println. ¿Tá? Entonces, sí tiene más atributos públicos. Ustedes cuando tengan curiosidad sobre una clase, si presionan control y hacen clic sobre la clase, que ya lo vamos a hacer ahora en un ratito, van a poder acceder al contenido de esa clase y van a poder chusmear toda la todos los métodos, atributos, todo lo que esa clase maneja, que es la que vamos a usar nosotros en este caso para pedir datos. Nosotros ya habíamos usado una clase el otro día que era la clase esa que nos permitía acceder a la ventanita para poder ingresar datos, que era la clase Panel, que ahora, bueno, no la vamos a usar porque ya que les mostramos cómo utilizar la clase Scanner, bueno, ya la idea es que trabajemos todo por consola, ¿está? Pero el que quiera usarlo, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué hace? Les decimos a esta clase, bueno, por ejemplo, ingrese su nombre y en este caso declara una variable del tipo, acá justamente estamos haciendo, fíjate, system.out.print. ¿Ah? Ingrese su nombre, declaramos una variable del tipo string y cómo accedemos para poder obtener ese dato que el usuario ingresó por teclado, le ponemos el nombre de nuestro objeto que se llama teclado, que es del tipo escáner, punto y después del punto se nos van a habilitar todas las opciones que tenemos para ese objeto. Todas las opciones dentro de las cuales vamos a poder acceder al método nextLine que me permite leer la línea que va a obtener el string para poder asignárselo en este caso al objeto nombre, ¿sí? Fíjense en este caso, system.out.print ingrese su edad y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, para poder obtener un dato del tipo entero, estamos haciendo teclado.nextInt. Entonces, teclado es el objeto del tipo escáner. En este caso quiero leer un dato del tipo entero, entonces le decimos el método nextInt. ¿Ah? Sabemos que es un método porque tiene los paréntesis, ¿está? Entonces, en este caso estamos usando un método de la clase scanner que es NextInt. En este caso, NextLine. Así también tendríamos NextDouble, ¿tá? NextChar, o sea, fíjense ahí después ustedes qué métodos tienen, pero la idea es que la clase scanner en realidad va a leer como en formato de bytes y bueno, cuando usamos el método este NextInt, lo que hace es leer la cantidad de bytes que ocupa un entero y convertirlo a entero, ¿tá? En el caso de que sea va a leer hasta el salto de línea y lo va a convertir a string. Una duda, ¿por qué en System Out Print la llamamos de esa manera? O sea, hacemos clase, objeto y el método y no lo importamos como importamos Scanner, por ejemplo. Porque decíamos recién, las clases que son las más utilizadas, ya Java da por hecho que son muy utilizadas. ¿Qué pasa con Scanner? Scanner no es tan utilizado, porque luego ya vamos a ver que en realidad lo más utilizado, en cambio Scanner no es de las más utilizadas y bueno, está dentro de otro paquete que es el paquete de utilidades y a veces las utilizan, a veces no. Entonces, bueno, si la querés usar, la tenés que importar. En este Ok, gracias, caso profe. por ejemplo, para leer datos por teclado, y sí, siempre vas a usarlo, siempre lo vas a declarar de esta manera. Si querés, le cambias el nombre a la variable, en vez de teclado le pones lectura o lo que vos quieras llamarle, pero luego tenés que saber que con ese nombre que vos le llamaste, cuando vos pidas, por ejemplo, un dato del tipo string, lo que vas a hacer es, pues vas a acceder al objeto punto y el nombre de lo que vos necesites, del método que vos necesites. ¿Ah? La clase, y depende de lo que tenga público la clase. O sea, en este caso, la clase Scanner sí tiene estos métodos. Bien, si ustedes se fijan, tenemos print y print ln. Ln, ¿se acuerdan? Baja de renglón. Pero print me va a pedir que ingrese los datos uno al lado del otro. O sea, me va a imprimir el cartel y se va a quedar esperando al lado que yo escriba el dato. Esta clase tiene un problema. El problema es que lee hasta el final de línea. Entonces, fíjense lo que dice la siguiente diapositiva, porque sé que después les pasa esto. Entonces, lo queremos aclarar que la clase Scanner tiene un problema del salto de línea, ¿está? Muchas veces cuando pedimos números y después pedimos texto, nos pasa que se pasa de largo y no nos espera. Seguramente que en los ejercicios prácticos les va a pasar, que les pedimos, bueno, ingresen nombre, edad, qué sé yo, o DNI, por ejemplo, en este caso, el típico, estoy pidiendo a propósito primero un número y luego
un texto, un string. ¿Por qué? Para que vean qué pasa. Tenemos un dato del tipo entero, que es el DNI, y ¿qué es lo que hace? Bueno, declara el escáner, teclado, ¿sí? La variable del tipo escáner, pide, ingresa tu nombre, tu DNI y el nombre, y si, pedimos el DNI, entonces a la variable teclado, que es el tipo escáner, le ponemos punto .nextInt para que el dato, el entero ese, pase a la variable DNI. Y esta instrucción que está acá, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está haciendo? Está consumiendo el carácter que queda, porque si yo comento esta línea, me va a pasar algo que no quisiera yo que me pase, que es que después cuando tiene que pedir el nombre, no me lo pide. Lo vamos a ver. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que si no le ponen, si yo no pongo esta línea, la línea que dice teclado.nextLine, no se consume el carácter y entonces directamente no le va a pedir el dato, me va a pedir el DNI y no me va a pedir el nombre. Pide el DNI, ponemos, y el nombre no me dice ingrese nombre, pero no me lo pide. Tienen dos opciones para resolver el problema del escáner. O hacen esto. ¿Está? Entonces ahí se soluciona. Fíjense que ahora cuando ejecute me va a pedir el DNI, le ponemos cualquier cosa, le pide el nombre, le ponemos cualquier cosa y ahora sí me larga los datos, ¿está? Nombre y DNI. Si ustedes quieren que ¿Cómo es, lo pida, profe? ¿Lo puede explicar de nuevo? Que no dale, entendí esa parte. dale. Si ustedes quieren que lo imprima al lado, que le sacan el LN y ahora me va a pedir el dato al lado. Miren, si yo no pongo esta línea, la línea 1015, es como que no me va a pedir, tiene el problema de que no me pide el nombre, ¿está? Es como que lee el número, pero no lee el salto de línea. Entonces, cuando yo quiero pedir el nombre, no me lo pide. Lo salta de largo y ejecuta directamente, o sea, me va a mostrar directamente esta instrucción sí, pero no me va a pedir el escáner, es que no me funciona bien. Si yo no consumo el salto de línea, que el salto de línea es un carácter más. Entonces es como que pongo esto como para limpiar el buffer, digámoslo de esa manera. Limpiamos el buffer y de ahí recién pedimos el nombre, como si fuera eso, que es que dicen, bueno, es como que consumimos un carácter, un salto de línea solo, para, digámoslo, como para limpiar el buffer y bueno, poder que me funcione bien la clase escáner, eso es lo que yo necesito. Entonces, o hacemos lo de la línea 15 o uso dos variables escáner. Esas son las dos opciones que ustedes van a tener. Una para trabajar con números, supongámosle, le voy a poner leer números. Entonces acá directamente le vamos a poner acá, si quiero leer número, uso leer número. Entonces acá esta línea ya no me hace falta. Y acá, como quiero leer texto, le pongo leer texto. Profe, Entonces pero eso no ahí, usando dos es objetos, usando una dos objetos consulta. del tipo escáner, eh, bueno, van a poder solucionar Una el con- problema que tienen. Leer texto que le puse con minúsculas. Sí, ¿qué pasó? Sobre el primer truco, eso no es cuando, por ejemplo, pedís que ingresen el DNI y el nombre en una misma línea. Porque No, si usted lo está haciendo separado, no tendría por qué dar un error, ¿o sí? Porque te está sí pidiendo lo hace, primero. sí lo hace. Después vos probalo y vas a ver que si vos lees primero un número, luego un texto, es como que te pasa de largo y no te lo pide, ¿está? Ustedes después lo prueban. Aunque lo pida por separado, igualmente me va a seguir teniendo el error, digamos. Claro, es Aunque que pida en el DNI y el realidad nombre por vos te separado. da la impresión, el cartel sale en una línea, pero estabas pidiendo dos datos recién. Yo, por ejemplo, ahora le voy a poder, bueno, ingrese DNI, ingrese nombre, y ahí me funciona bien. Ahí usé dos objetos del tipo escáner. Esta es una opción. Esta es una opción, o generan dos objetos, con uno leen número, con el otro leen texto, o la otra, crean un solo escáner, así como recién, y dejan la instrucción esta. Esto de los tipos primitivos yo creo que ya se los había mostrado, los distintos tipos de datos primitivos, eh, que era, bueno, qué valor tienen por defecto. Se ve que también están en la guía. Bueno, el char inicia con el carácter vacío, los boolean siempre inician en falso y cualquier número va a iniciar siempre en cero. Y acá les dice los rangos. Y acá les dice los tamaños en bytes. ¿Por qué? Porque la clase scanner en realidad va a leer en bytes. Lee cierta cantidad de bits o de bytes. Entonces,
Después cuando yo le pongo next int o next boolean o next byte, lo que está haciendo es determinando el tamaño del buffer que va a leer. ¿Ah? El buffer es como que el que me va a obtener los datos, es como la memoria temporal donde se van a cargar esos datos que la persona ingresa por teclado. ¿Ah? Esos datos se cargan en una memoria, en una parte de la memoria. Entonces, ahí va a saber cuánto espacio va a reservar para ese dato que tiene que leer. Entonces, bueno, en base a eso, después lo convierte y listo, para que más o menos entiendan cómo trabaja la clase escáner. Más que nada es importante lo de la siguiente diapositiva, pero a ver, vamos. Ya hablamos de que hay tipos de datos primitivos. Son los tipos, los 8 tipos de datos que figuran acá son los primitivos. Luego están los tipos de datos referenciales. Todo lo que no es primitivo es porque es referencial. ¿Por qué es importante esto? Por cómo se administra la memoria en Java. Resulta, y en otros lenguajes también, ¿no? Resulta que nosotros sabemos que los datos, estos datos que nosotros estamos almacenando, se almacenan en la memoria RAM, ¿está? Porque todo lo que es objetos, variables, se almacenan en la memoria RAM. Son datos que yo almaceno para después recordarlos, ¿no? O sea, la idea es que yo obviamente si almaceno algún dato, pues lo quiero utilizar. Si no, ni lo almaceno y listo. Si quiero almacenar datos de manera más definitiva, digamos, voy a usar una base de datos. Si no pretendo que el dato se reinicie cuando se reinicie mi programa, ¿está? En realidad ahora cuando nosotros ejecutamos nuestros programas, se guardan los datos y luego cuando yo reinicio el programa, esos datos no están más. Quiere decir que son datos que se almacenan de manera temporal en la memoria RAM. ¿Mm? Si yo necesito que esos datos permanezcan, pero en este caso estamos trabajando con variables y objetos. Resulta que las variables son del tipo dato primitivo, se almacenan en la memoria RAM, en una parte de la memoria que se llama stack. Y los tipos de datos referenciales, lo único que se almacena en la memoria estática esta, en el stack, es una dirección de memoria que va a apuntar a la memoria que se asigna de manera dinámica. ¿Tá? Entonces, todo lo que es tipo de datos primitivos se almacenan directamente el dato en el stack. Por ejemplo, acá tiene una variable int, que es un número y que guarda un 5. ¿Tá? Entonces, en la memoria va a haber un espacio donde se almacena un 5. La letra tiene una variable letra que tiene almacenado, inicializado una A. Bueno, se almacena en la memoria stack. Pero luego tiene un objeto, una variable que se llama obj, que es del tipo auto, que es un tipo de dato referencial, que tiene asignado null. Entonces, en el stack lo que se almacena es un puntero, digamos, o sea, una dirección de memoria que dice que, bueno, que no apunta a ningún lugar. Si yo no ejecuto el constructor, resulta de que no se le asigna memoria en el heap. Por eso que yo siempre digo, bueno, cuando se ejecuta el constructor, lo que se hace es asignarle memoria y darle valor de inicio a los atributos. ¿Ah? Quiere decir que si yo no ejecuto el constructor, si yo no hago new auto, obj igual new auto, no se le va a asignar memoria en el heap. Esta memoria se administra dinámicamente en tiempo de ejecución, mientras que esta memoria se asigna mientras yo estoy escribiendo el código. Entonces Java lo administra así. Cuando yo, en este caso, en este otro ejemplo, dice, bueno, no, a auto asignele obj, que es el tipo auto, hacemos un new tipo auto y le asignamos lo que diga el constructor. Entonces, ¿qué hace? Bueno, directamente se le asigna memoria en el heap, donde en el heap se le asigna valores a los atributos, y bueno, ya tenemos como que lo que almacena OBJ es una dirección de memoria a la parte que se administra de manera dinámica, a los tipos de datos referenciales. A ver, ¿por qué todo esto? Porque resulta de que cuando ustedes comparan objetos, van a tener que tener en cuenta esto. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo quiero comparar dos objetos, tener cuidado que no esté comparando las dos direcciones de memoria a las que apunta, sino que lo que quiero comparar es el contenido de lo que almacena ese objeto. Entonces, para resumir, ¿a qué viene todo esto de la memoria? Que cuando tengan que comparar objetos, no comparan usando el signo igual igual. No está bien comparar objetos usando el operador igual igual. Igual igual lo utilizamos solamente si queremos comparar
dos objetos que son del tipo primitivo. Pero si yo quiero comparar datos del tipo referencial, como por ejemplo dos strings, no las puedo comparar usando el igual igual porque no siempre se va a comportar bien mi programa. Va a haber veces que me va a decir que los datos no son iguales y resulta que sí son iguales. Miren este ejemplo. Tenemos un objeto str1 que es del tipo string y que almacena eh, la- el texto palabra. ¿Tá? Tengo otro string más, str2, del tipo string, que ¿cómo se creó este string? Se creó usando un new string a palabra. Resulta que cuando yo al primer string le genero, le asigno como que un valor de inicio, palabra, este valor se crea en la memoria heap guardando la palabra, pero se le asigna ya una dirección de memoria que apunta a la memoria dinámica. Cuando genero el segundo objeto, como no se inicializó de la misma manera, no se le puso que le asignaba el valor palabra, resulta que le va a hacer apuntar a otra parte de la memoria heap. Y si ustedes se fijan, que el contenido de la palabra uno es palabra y el contenido de la palabra del string 2 también es palabra, pero cuando yo los comparo así, me va a decir que no son iguales. Entonces, el error fue compararlos de la manera incorrecta, porque lo correcto es utilizando el método equals. Con el método equals yo puedo comparar el contenido y no lo que sería las direcciones de memoria, que en realidad lo que estaría guardando str1 es una dirección de memoria y str2 es una dirección de memoria. Sin embargo, cuando yo comparo palabra uno con palabra 2 me dice que no son iguales, falso, me dice que es falso. Recordemos que el igual igual es un operador de comparación, pero me sirve para comparar datos del tipo primitivo. Si yo estoy comparando objetos, recordemos que string es del tipo objeto, es un tipo de datos referencial, no es un tipo de datos primitivo. Al compararlo, lo que estoy comparando en realidad son las direcciones de la memoria al heap. ¿Ah? Así que por eso en realidad me da mal, no me sirve. La forma de compararlos tendría que haber sido con el método de la clase strings equals o de las clases en realidad de object, ya se hereda, que es el método equals, que me permite comparar dos objetos. Pero si yo los comparo así, ahí sí me dice que la comparación entre palabra uno y palabra 2 es verdadera, ¿está? Entonces son algunas cositas, algunos detalles que ustedes tienen que tener en cuenta, porque si no, sus programas, ¿qué pasa? Compilan, pero luego no funcionan como ustedes quieren. Entonces, ¿vieron el error de recién de la clase Scanner? ¿Qué pasaba? El programa compila, pero no funciona como yo quiero. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mostrarles, que hay cosas que a veces hay errores que son en tiempo de compilación y hay errores que son en tiempo de ejecución, que son errores como de programación. Ya vamos a hablar sobre el manejo de errores y cómo manejar excepciones, pero en este caso les estamos mostrando algunos errores que son difíciles de detectar, que posiblemente les pasen y que ustedes digan, ¿cómo? Si estoy comparando y después cuando te das cuenta estás comparando de la manera incorrecta. La manera correcta de comparar dos objetos es utilizando el método equals. Y muchas veces ya vamos a ver que vamos a tener que tener en cuenta otras cosas, porque a veces yo quiero comparar dos personas, ¿no? Y quiero usar el equals, pero resulta que después yo debería redefinir ese método porque este método viene de la clase object. En este caso también me dice que es falso, sin embargo son iguales. Resulta de que el método equals ya está predefinido para todos los objetos del tipo referencial. Los tipos de datos referenciales son todo lo que no es primitivo. Hay solamente 8 tipos de datos primitivos y el resto son todos referenciales. Yo les dije, bueno, para string directamente usan el método equals que era, por ejemplo, cuando comparábamos las dos palabras. Si yo quiero comparar dos personas, yo tengo que pensar que el método equals lo tengo que decir yo si yo estoy creando la clase, yo debo definir cuándo considero que dos personas son iguales. Entonces yo tendría que hacer esto. Le ponemos insert code, vamos a sobreescribir el método equals, entonces directamente con el menú contextual le pongo insert code, le pongo que quiero sobreescribir, voy a sobreescribir el método equals. Acá
no voy a ponerle este método, que ya lo vamos a ver más adelante, y ahora le voy a decir que el método equals tenga en cuenta solamente uno de los atributos. Que compare que si dos objetos tienen el mismo DNI es porque son iguales. ¿Tá? Entonces podemos generarlo, o yo podría decidir no, que todo sea igual, que tanto sea el nombre como el DNI sean iguales. Eso lo pueden hacer ustedes, lo marcan acá y listo. Yo acá le voy a decir que voy a considerar que dos personas son iguales si tienen el mismo DNI. Lo generamos y ahí solito me genera este método donde dice, bueno, cuando dos objetos tienen el mismo DNI, yo considero que son iguales. ¿Tá? Entonces yo ahora cuando comparo dos objetos del tipo persona, como ya generé ese método, que es el método equals, entonces ahora cuando compare va a tener en cuenta esto. Yo le estoy enseñando a mi clase cuando yo considero que dos objetos son iguales, ¿tá? Entonces en este caso, cuando yo compare estos dos objetos, me va a decir que sí son iguales. Entonces ahora cuando yo ejecuto acá y digo, bueno, comparo persona uno con persona 2 me dice que sí, que son iguales. Vamos a ver acá la presentación. Bueno, resulta que tres string, hay otro string que no es igual, así que ese me dice que no es igual, los prueban. Tenemos un método concat para concatenar string. No tiene mucho sentido porque nosotros ya sabemos que el signo más también me concatena strings y que el signo más es un signo que está sobrecargado porque me sirve tanto como para operador de números como para operar también string, donde me concatena los strings. Pero existe el método concat. ¿Tá? Después, ¿qué tenemos? Tenemos el método println para imprimir. Bueno, tenemos substring para indexar desde un número hasta eh, la cantidad es hasta ese número, no inclusive el 4, o sea, del 0 al 3. Acordémonos que los strings comienzan en 0, entonces 0, 1, 2 y 3 me escribe hola. ¿Ah? eh, Substring que me dice, bueno, suponiendo desde qué comienzo, porque recordemos que el primero es el comienzo, y hasta el final. Entonces me va a imprimir desde el carácter 5 hasta el final del string. ¿Tá? Entonces, en este caso, que decía hola y adiós, el string 4 me va a imprimir desde el carácter 5, o sea, del carácter 5 que es desde la D en adelante. También tienen para definir, para utilizar este método lo van a usar un montón, que es para ver la cantidad de caracteres que tiene un string. Por ejemplo, tienen la frase hola mundo y les dice, cuando ustedes le ponen frase punto, les figuran todos los métodos que tienen disponibles. Si eligen el método length, les devuelve la cantidad de caracteres. Para poder analizar carácter a carácter un string, pueden usar este método, chart at, y pasarle el index. Por ejemplo, frase chart at 0 me dice el primer carácter de hola mundo, es el signo de admiración, el carácter 0, y así podrían poner cualquier índice, incluso le podrían poner una variable del tipo entero, ¿tá? Entonces podrían tener un for o un while, donde directamente acá le pasan una variable, frase chart at i, y el i va variando y pueden ir mostrando cada carácter de un string. Bueno, también pueden, este substring ya lo analizamos, eh, pueden buscar un carácter en particular, por ejemplo, fíjense esto, me dice en qué índice está el carácter coma. ¿Tá? Entonces, en el índice 5 porque está el 0, 1, 2, 3, 4, en el carácter 5 que es la coma, les dice, bueno, la coma está en el índice 5. Bueno, el last index of, se fijan ahí. Estos son también muy utilizados, to uppercase, que es para pasar toda la cadena a mayúscula, to lowercase, para pasar toda la cadena a minúscula. Bien, trim para quitarle los espacios, porque muchas veces, fíjense, los espacios antes y después también hacen que típico de las ventanitas, cuando usamos todo lo que es GUI, cuando usamos utilizar todo lo que es programación con ventanas, si alguien pone muchos espacios y luego pone un nombre, por ejemplo María,
pero está precedido de muchos espacios. Cuando yo comparo con el mismo string, María, pero sin espacios, me dice que son distintos. Y claro, porque está teniendo en cuenta los espacios. Entonces, con trim le quitamos los espacios del antes y del después. Entonces, también es reutilizado trim. Bueno, reemplazar, porque también pueden reemplazar un carácter en particular, en algún índice particular. Bueno, y ver con un boolean esta start with que me dice con qué empieza una frase para ver algún prefijo. Bueno, y lo mismo para ver si termina con algún prefijo, un string, una frase, por ejemplo, ¿tá? Entonces, eso ustedes después los prueban a todos los métodos esos. Y con la clase mat, que también yo les decía, la clase mat está llena, porque todos estos métodos, bueno, los usan a partir del objeto. Si ustedes se fijan, tuvieron que declarar un objeto que es del tipo string, y a partir de ese objeto ustedes usan los métodos. O sea, ustedes ponen frase, punto, y obtienen todos los métodos disponibles para string, pero lo hicieron a partir del objeto, de la variable. ¿Tá? Los objetos son variables complejas. Pero en este caso, la clase mat está llena de métodos estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito generar un objeto del tipo mat. En ningún momento declaramos un objeto del tipo mat. Simplemente pusimos mat, el nombre de la clase, punto, y nos figuraron los métodos que tiene del tipo estáticos. Entonces, a partir del nombre de la clase. Mat, punto, absoluto, me obtiene el valor absoluto de un número. Por ejemplo, si el número vale -5, con MATABS yo obtengo el número pero en positivo. Bueno, ahí tienen también POW, que también algunos lo han usado para generar un número a un exponente, o sea, que te calcule el exponente. Pero en el ejercicio anterior también lo podían, como era la 2 podían directamente multiplicar la variable por la variable por sí misma y ya les obtenía, ¿está? Pero algunos usaron estos métodos, no está mal, está bien. Bueno, la raíz SQRT, que también la utilizaron en el ejercicio anterior, sepan que son métodos estáticos, ahora que vayan razonando qué son, el máximo, el mínimo, también nos permiten ir obteniendo algunos datos, ¿no? Entre dos números. En este caso, entre base y exponente, bueno, lo que pasa es que son las variables que se generaron, ¿no? Pero el mínimo, el máximo entre 2 y 3, que son los valores que contienen estas variables, bueno, el máximo me debería devolver 3 y el método min me va a devolver 2. ¿Tá? Ah, bueno, ahí de hecho está Terminó. impreso abajo. Bueno, aleatorio para obtener un número aleatorio, que es el método random, que también esto, por ejemplo, si quieren generar un número, pueden usar de la clase mat el método random, le genera un número entre 1 y 10 esto, ¿no? Si quisieran calcular un dado, usarían un random entre 1 y 6, ¿no?